eso no grabé. Hubo una que grabé, creo que nada más los últimos 20 minutos, que de todos modos la subí. Pero una que de plano no grabé nada. Pero bueno, ahora sí. Hola, Le. ¿Se acuerdan qué nivel nos quedamos? Sí, Bueno, en la de el en la lugar. demás. Ajá, sí. Bueno, vamos así en resumen, retomando un poquito. Estamos diciendo la clase de ayer que, a diferencia de en los países desarrollados, aquí en México y en los países en desarrollo en general, no se crean que somos los únicos, pero los países en desarrollo que tenemos una distribución del ingreso muy desequilibrada, ¿sí? Una concentración del poder adquisitivo muy marcado, tuvieron que cambiar la manera en que se segmentan los niveles de ingreso. Cuando yo era chavo, a mí me enseñaban A más, A menos, B más, B menos, C más, C menos, D más, D menos. Y el E no existía. Pero a mí me enseñaban con base a cómo se hacía en Estados Unidos, pues. Conforme se fue desarrollando más la investigación de mercados en nuestro país, pues optaron por hacer esta división. Se fijan, el A y D es de 85,000 pesos hasta lo que ganes de ingreso familiar. Si tu papá gana 50,000 pesos y tu mamá gana 35,000 pesos, pues ahí están los 85,000 pesos. ¿De acuerdo? Si tu familia está entre los 35,000 y los 85,000 pesos, es clase C más. Si tu familia está entre los 11,600, tu familia o tú, entre los 11,600 y los 35,000, eres C. Si estás entre los 6,800 y los 11,600, eres D. Insisto, es familiar, ¿eh? De modo que si tú ganas 6,000 pesos y tu chavo gana otros 6,000 pesos, pues ya se colgaron a la C. ¿De acuerdo? Y así. Entonces la E veíamos que eran las personas en extrema pobreza. Piso de tierra, un solo cuarto, no tienen baño. Y les contaba yo de esa casa a la que fui, que era un cuarto así grande que tenía un futbolito. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Que les platicaba ayer? ¿O estoy debrayando y no les platiqué? No, sí, sí nos contaste. Ah, ok. Y la clase D, quedamos que ya eran personas que, por ejemplo, que manejan un taxi, o aquí puede haber ya personas que ayudan en las casas, subempleo o empleos temporales o eventuales, ¿de acuerdo? El demás, que es ya prácticamente el demás, ya es clase media, prácticamente. Es como clase media baja, por decir. El demás ya tienen un trabajo de planta, ya tienen prestaciones, ¿sí? Su casita ya no es ya puede ser un departamento de interés social, por ejemplo, una casa de interés social. Y vamos al C. El C es la clase media. ¿Y quién me ayuda a leer? Yo. Yo. Ah, bueno. ¿Quién eres? Camila va. Yo Sí, primero. pero ese ya habíamos leído ayer, profe. ¿Al C ya lo hemos visto? Sí, ya. Ah, bueno. Entonces el C ya es la clase media y, por ejemplo, ellos ya sus hijos ya van a la escuela, pero escuela de gobierno, ¿sí? Ellos ya tienen carro, aunque es un carro viejito. Ellos ya tienen 2 televisiones y lo que nos puede interesar mucho a nosotros es, sí, cierto, ellos ya van al cine y a los parques públicos y eventos musicales. ¿Por qué esto nos interesa? Porque es la manera en que les podemos llegar con nuestra publicidad, o sea, en qué pasan el tiempo libre y en dónde están también. En investigación de mercados pueden encontrar mapas donde dividen las ciudades por niveles socioeconómicos. Entonces, a la hora que ustedes van a hacer un estudio de mercado, como se hace una muestra, ustedes tienen que elegir determinada población de cada segmento. ¿Sí vimos esta pirámide? ¿Están viendo una pirámide o no están viendo una pirámide? Sí, también la vimos, profe. Ok, muy bien. Si ustedes, una manera de hacer, vamos a suponer, si tú dices, es que mi producto es de consumo general, es para toda la gente.
y tú quieres que tu encuesta de veras esté bien repartida o que sí sea representativa, tienen que repartir los cuestionarios proporcionalmente a los segmentos de población. Entonces, si tú vas a hacer 100 cuestionarios, 2 van a tener que ser de clase alta, que son de arriba de 85,000 pesos. 18 van a tener que ser de los 35,000 a los 85,000. 50 van a tener que ser de los, ¿qué? De los 6,000 a los 35, de los 11,000 a los 35,000. Y así. Si ustedes no reparten bien esto y les dan mucho a estos y poquitos a estos, su encuesta no es válida. Si ustedes me dicen, no, es que mi producto va para desde clase D más hasta clase C, bueno, entonces hay que ver estas proporciones para repartir así sus cuestionarios. Y hay mapas donde te señalan con colores, por ejemplo, esta zona más bien es de clase D, esta zona más bien es de clase E, esta zona más bien es de clase C, bueno, ya no hay, aquí no existe la CM, pero bueno, CM. Y así, entonces a la hora que ustedes vamos a suponer que van a hacer una encuesta de casa en casa o telefónica, pues se checan en dónde están, hasta por código postal. Y con el código postal ya saben que esas 20 llamadas las hicieron a este nivel socioeconómico en base a la geografía. ¿Me dio a entender? Sí. Sí, profe. Ok, entonces vamos al C+. Ahora sí. Entonces, ¿quién me va a ayudar a leer? Yo. Ok. Perfil educativo del jefe de familia. La mayoría de los jefes de familia de estos hogares tienen... Ay, perdón, profe, es que... Ay, ya se me metió una pestaña. La mayoría de los jefes de familia de estos hogares tienen un nivel educativo de licenciatura y en algunas ocasiones cuentan solamente con educación preparatoria. Destacan jefes de familia con algunas de las siguientes ocupaciones: empresarios de compañías pequeñas o medianas, gerentes o ejecutivos secundarios en empresas grandes o profesionistas independientes. Espera un poquito. Chéquense, ¿eh? Empresarios pequeños o medianos. Y son clase media alta. O sea, sí. Cuando nosotros, yo cuando conozco gente que se siente la divina garza porque su papá tiene un changarrito, así es como que digo, así, ¿no? Pero qué bueno que sientan la divina garza, pues, pero a veces no tenemos los pies en la tierra. Ahora sí, sigue. Las viviendas de las personas que pertenecen al nivel C+, son casas o departamentos propios que cuentan con 5 habitaciones o más, 1 o 2 baños completos. 1 de cada 4 hogares cuenta con servidumbre de planta o de entrada por salida. Los hijos son educados en primarias y secundarias particulares y con grandes esfuerzos terminan su educación en universidades privadas, caras o de alto reconocimiento. Hasta aquí. Entonces seguimos con los temas. Muchas de nuestras familias pudieran estar en este nivel socioeconómico. 5 habitaciones, estamos hablando de si tiene 3 recámaras, una cocina, un comedor, una sala, ya son 6, o sea que ya lo cubrieron. Si son de las casas que tienen sala, cocina y comedor juntos, sala, cocina, sí lo dije. Sala, cocina y comedor juntos sería una habitación. Para las 3 recámaras serían 4 habitaciones, o sea que ahí todavía no están llegando ahí a este nivel. ¿De acuerdo? Nada más como ejemplo. Insisto, esto no es rígido, o sea, porque si alguien en la periferia tiene una casa de campo que ahí vivió y que nunca salió de su casa y que era de los abuelitos y se quedó con esa casa, pues sí, pero pues no es su casa en cuanto a su esfuerzo, pues de su trabajo, ¿me explicó? Entonces todo esto tiene sus asegúnes, dirán en el rancho. Y bueno, no sé qué tanto le batallan los papás para pagar la escuela, porque la autónoma pues no es precisamente, pues sabemos que es una universidad reconocida, pues. Ok, artículos que posee. ¿Quién lee? Ah, Como quieran. Yo, profe. más en el grupo lean. Yo, profe, yo leo. Casi todos los hogares poseen al menos un automóvil, aunque no tan lujoso como el de los adultos. Del nivel de los, usualmente un auto familiar
y un compacto normalmente solo uno de los autos está asegurado contra siniestros. En un hogar tienen todas las comodidades y algunos lujos, al menos 2 aparatos telefónicos, equipo modular, compact disc, 2 televisores a color, videogasetera, Que ya no se usa, pero bueno. horno de Que ya ni se usa, microondas, pero bueno. lavadora. La mitad de ellos cuenta con inscripciones a televisión pagada. PC, 1 de cada 3 tiene aspiradora. En este nivel las armas de casa suelen tener gran variedad de aparatos electrónicos. Muy bien. Chéquense, esto es interesante. Esto es viejón por lo de la videocasetera, ¿sí? Y yo creo que la proporción, la mitad, a lo mejor sí todavía, la mitad tiene computadora. A lo mejor ahorita con la pandemia esto se ha cambiado, ¿no? Pero si bien muchas de las personas tienen acceso a Internet por los teléfonos, no necesariamente tienen PC. A lo mejor tienen iPads o labs o tablets que les dan las escuelas, sobre todo en determinados niveles socioeconómicos. Entonces, me queda claro que la clase E no tiene PC, o sea, no tiene compu, y menos va a tener internet. Y la clase D en mucho, y la clase D hasta determinado nivel, no creo que tengan internet en casa. ¿Sí? Todavía es gente que tiene que, por ejemplo, en las colonias de la periferia y eso todavía existen cibers. Y muchas personas, aunque tengan smartphone y que tengan datos, pero pagan por datos. Entonces no se gastan los datos pues a lo burro, como nosotros nos podemos estar gastando de estarte metiendo a cada rato. Sí, les decía a sus compañeros de la clase pasada, a lo mejor nosotros podemos perder nuestros datos nada más viendo las fotos de Insta de las amigas. Pero pues, la gente que no se va a gastar sus datos en eso, pues. Ok. Si ustedes piensan que van a hacer una campaña general y por redes sociales, a lo mejor están dejando fuera a un segmento de la población que por tamaño es muy grande. No sé si se los dije a ustedes, pero si fuéramos 100 millones de personas en la República, 2.300.000 serían de clase alta, 18 millones serían de clase media, casi 50 millones serían de clase media baja o baja, y 30 millones están en la miseria. Entonces, en un país donde tienes 30 millones de habitantes en la miseria, que ellos también necesitan consumir y que ellos también necesitan ser informados y que ellos también necesitan entretenimiento, pues tenemos muy descuidada esta clase, ¿verdad? Y pues también a esta, porque todo lo queremos vender aquí. Y si le agregamos que la crisis económica está haciendo que esta se vaya pasando para abajo, porque los ingresos están a la baja, pues se complica más todavía. Las de estrategia. Yo de francés sí tenía un tareal ayer. Nos dio el día la maestra, pero sí nos dio la clase. Jackie, Y aquí tienes que ver tu micrófono. Entonces te dejó mucho tarea de francés. A mí me dejaron, era yo. Sí, era Itzel, perdón. Es que le piqué Ah. aquí. ¿Te dejaron mucha tarea de francés? A mí sí, de más. Casi me doy un tiro ayer por eso. Ay, exagerada. Ay, no, es que a mí de veras se me complica un montón eso y... Pero bueno. ¿Y cómo te fue con la tarea de estrategias? Bien, profe, nomás que tuve una duda, o sea, ya hablando de tareas, es que en la primera, en la de radio, creo que me equivoqué en mi pauta, o sea, creo que la hice parecida a la del periódico, pero sí puse que el horario, la estación, cuánto costaba el spot de 20 segundos, todo eso, pero o sea, En el formato de prensa.
En la formita lo hice como de periódico. O sea, no importa. Pues ya que la veo te digo qué tanto importó, porque necesito verla. Yo también con la de prensa no me sentí tan segura. De hecho, cuando investigaba, me parecía que en ciertas revistas, que era la que le quería preguntar, me aparecía portada 0, o sea, como sin costo. Y muchas partes sin costo. ¿Por qué? Pues más bien puede ser que no están en venta. O sea, que no está disponible solicitar ahí el... Ajá, Te ajá. dije. Mm, Ok. Sí, porque Entonces, imagínate la portada y regalártela, pues no, no, sí, no, no. no, no, Entonces, en dado no, caso, no, no, güey. si yo hubiera elegido esa marca de revista, no tengo posibilidad de poner portada, entonces no lo pongo, solamente pongo el que está disponible, el que me aparece precio. Así es. Es que, por ejemplo, si yo, es como una tienda. Si en la tienda no te venden pantalones, pues ni modo que les compres pantalones a fuerzas. No, sí, no, más bien sí entiendo eso. Lo que no entendía era que por ejemplo aparecía 0 en vez de quitarlo y poner no disponible u otra cosa, pues. Sí, eso yo pienso que no es, no fue muy inteligente de su parte, pero no creo que te regalen la portada, pues. Más bien pienso No. que no debe estar disponible. No sé de qué revista estés hablando, pues, porque pues hay un montón. Sí, estaba revisando. Y incluso a lo mejor conociendo la revista tampoco te voy a saber decir si es por eso o no es por eso, pero mi intuición, con base a la experiencia, pues me hace pensar que más bien no la tienen en venta y le pusieron 0 en lugar de ponerle no aplica o no disponible. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo les fue con su tarea? ¿Sí la acabaron? Sí, pero yo siento que no me fue tan bien. ¿Por qué, Dolo? No sé, como que no le entiendo, no tengo entendido bien cómo hacer. Me traté de pasar de los ejemplos, pero espero que me vaya bien. Bueno, ya te daré la retroalimentación. De todos modos, la verdad, si les soy sincero, yo pienso que las voy a andar revisando hasta el sábado, porque tengo un chorro de que hacer. Pero si puedo, echarles una miradita a Profe, en la semana, les voy dando la retroalimentación. Dime, Itzel, no te creas nada. ¿segurísima? Sí, segurísima. Ok. Bueno, ¿cómo se divierten las personas de la clase C+, que es la media alta? Uy, oh, que la canción. Sí, ahí está. Van a clubes, ¿sí? Ven tele y pasan 2 horas viendo televisión al día. Que 2 horas serían que 4 telenovelas, ¿no? Por decir así. ¿Dudas del C+? Bueno, tienen tarjeta de crédito y estamos diciendo que ya tienen computadora en su casa. Aunque aquí dice que la mitad, yo creo que a estas alturas ya es más de la mitad. La C+. Y pienso que muchas de nuestras familias están ubicadas por aquí, en la C+. Y ahora sí, los más ricos. A ver, yo voy a decir quién me ayuda a leer. ¿Sale? ¿No somos muy poquitos o qué pasa? ¿Sí, va? A ver, Dolo, ayúdame a leer. Sí, profe. No te estoy Es, escuchando. Sí, sí, ya no me aparecía, perdón. Sí. ¿Ya? ok. Ok. En este segmento, el jefe de la familia siente en promedio un nivel educativo de licenciatura o mayor a los jefes de familia de nivel AB. Se desempeña como grandes, medianos empresarios en el ramo industrial, comercial y de servicios, como gerentes, directores o destacados profesionistas. Normalmente laboran en importantes empresas del país o bien ejercen identidad independientemente su profesión. Ok, ¿Le sigo? entonces aquí ya estamos hablando, vamos a reflexionar rápido. O sea, aquí ya estamos hablando de empresarios grandes, ¿sí? Estamos hablando de gerentes y directores,
pero ya de un nivel alto, de empresas importantes. O de por ejemplo, un abogado que ya sea muy conocido. Los notarios, por ejemplo, ya entran aquí. ¿Sí? O bueno, también pueden ser independientes. ¿A qué se refieren independientes? Los doctores que ya te cobran una consulta en 850 pesos, por ejemplo, que tienen su consultorio en cualquier zona rica de la ciudad, pues ya pueden entrar en una clase rica. Chéquense la amplitud de la clase rica, porque estamos hablando que desde un doctor que te cobra 1,000 pesos la consulta y que te da 4 consultas al día, que son 4 o 5,000 pesos, y que es por día, y que estamos hablando de 20,000 pesos a la semana, estamos hablando de 80,000 pesos al mes, ya entra aquí. Pero también entra Slim. Entonces, el rango de personas que están aquí, no la cantidad, el rango de personas que está aquí es súper amplio. ¿Sí me explico? ¿Y por qué es tan amplio? Porque hay muy poquita gente. Son 2 millones de personas. Entonces, si son nada más 2 millones de personas que están aquí, pues quiere decir que la diferencia de aquí a acá es mucha. O sea, aquí está como proporcional, porque los bloques son del mismo tamaño. Pero las diferencias de aquí a acá o de aquí a acá no son tantas como las diferencias de aquí a aquí. ¿Sí me explico? Porque no es lo mismo ganar 80,000 pesos al mes que ganar millones. O sea, por ejemplo, alguien de 80,000 pesos no tiene un jet privado, pues. No tienes tu avión o no tienes tu yate. Ok. Ahora sí. Otra persona que lea. A ver, escojo así al azar. Octavio, ¿puedes leer? Claro, profe. La parte azul, perfil del hogar. Sí. Sí, bueno, pues sería todo, pues, pero vamos con este bloque. Ok. Los hogares de las personas que pertenecen al nivel AB son casas o departamentos propios de lujo que su mayoría cuentan con 6 habitaciones o más, 2 o 3 baños completos. El piso de los cuartos es de material especializado distintos al cemento y todos los hogares de este nivel tienen boiler. Este Ok. nivel Sigue, si quieres, sigue. ¿sí? Sí. En este nivel, las amas de casa cuentan con una o más personas a su servicio, ya sean de planta o de entrada por salida. Los hijos de estas familias asisten a los colegios privados más cercanos o renombrados del país, o bien colegios del extranjero. Ok, hasta ahí. ¿Se fijan? Aquí todavía algunas de nuestras familias podrían entrar en este segmento todavía. O sea, el C+, y el C+, y el AB, hay un rango donde se encuentran, pues. A lo mejor de nosotros ninguno estudia en el extranjero, o estudia en el extranjero, o si estudia en el extranjero ha sido como intercambio, pero aquí más bien se referiría a gente que sí se va literalmente a estudiar a la Universidad de Estados Unidos o a Canadá. Hacer allá la licenciatura, por ejemplo, no un posgrado así. ¿De acuerdo? Ustedes están en uno de los colegios caros de la República, entonces calificarían. Si sus papás lo hacen con esfuerzo o no lo hacen con esfuerzo, pues ya sería la distinción entre un nivel socioeconómico y el otro. Lo de las 6 habitaciones no se refiere a 6 recámaras, se refiere a 6 cuartos. Insisto, si es cocina, sala, comedor, 3 recámaras, ya son 6. ¿Sí? Y 2 o 3 baños completos, 2 baños completos, pues a lo mejor sí es más sencillo que los tengan, porque muchas casas en la planta alta tienen el baño de la recámara principal, el baño de todos los demás y abajo un medio baño para las visitas, ¿no? O para, sí, pues cuando tienes una reunión o algo. Entonces, no, o sea, hay un segmento de clase alta, ricos, que no son como tan alejados, pues, que casi son clase media. Ahora, ¿qué artículos posee? Artículos de servicios. Y lo va a leer, yo escojo quién lo lee. Pusimos su nombre, Lourdes. ¿Puedes ayudarnos a leer? Lourdes, ¿estás? Sí, prof. Muy bien. Todos los hogares a nivel de... Ay, no entiendo qué dice ahí. Déjale quitar lo azul. Sí, ya, gracias.
Todos los hogares de nivel AB cuentan con al menos un auto propio, regularmente es del año y algunas veces de lujo o importados, y tienden a cambiar sus autos con prioridad de aproximadamente 2 años. Los autos usualmente están asegurados contra siniestros. Servicios. En lo que se refiere a servicios bancarios, estas personas poseen al menos una cuenta de cheques, usualmente el jefe de familia, y tienen más de 2 tarjetas de crédito, así como seguros de vida y o gastos médicos particulares. Ok. Esto de los gastos médicos, mucha gente sí no los tiene. Todavía el seguro de vida es más común, pero los gastos médicos particulares, yo conozco mucha gente que no los tiene. Conozco mucha gente que sí los tiene, pero hay mucha gente que no. ¿Por qué? Porque no son precisamente baratos, pues. O sea, tú tienes que pagar, por ejemplo, no recuerdo, pero por una póliza así regularcita de gastos médicos particulares, puedes estar pagando entre 3 y 5 mil pesos por mes. Y puedes estar pagando 5 mil pesos por si te enfermas, mucha gente no lo hace. Y sobre todo que hay que tomar en cuenta que los gastos médicos no te cubren consultas y es por reembolso y no cubre preexistencia. O sea, hay una serie de cláusulas que mucha gente no tiene los gastos médicos. Sin embargo, cuando ya tienes nivel de ingreso, pues más abundante, por decir así, pues entonces sí le dedicas la lana a eso de los gastos médicos. ¿Por qué? Porque si se la dedican, porque si te cae una enfermedad, ¿cómo le dicen? Catastrófica, ¿sí? Si tienes una enfermedad catastrófica, pues se te va más de ese dinero. Sin embargo, hay bolsas. Entonces, si tú rebasas un presupuesto determinado, se te acaba la lana y te sacan del hospital. Nosotros por Televisa tenemos gastos médicos mayores. Y yo tuve un compañero que le dio cáncer pancreático. Y lo fue a dar al Hospital del Carmen con sus gastos médicos. Y sí, ¿verdad? Al principio, pues ahí lo atendían medicinas, duró meses ahí, pero se le acabó la lana, o sea, se acabó el presupuesto que te asienta la aseguradora y ya lo andaban sacando del Carmen y ya se lo andaban llevando la familia al civil. ¿Por qué? Pues porque se les acabó la lana. O sea que aunque estés pagando, no necesariamente te van a estar cubriendo. Y luego no te cubren todos los doctores que tú quieres, sino los de ellos y así. Tiene una serie de particularidades que por eso la gente que no tiene abundancia de recursos se la piensa para contratar un servicio de gastos médicos o un seguro de gastos médicos. Las diversiones. Sí que las diversiones se las doy yo. Las personas de este nivel normalmente asisten a clubes privados. Suelen tener casa de campo o tiempo compartido. Más de la mitad de nivel alto ha viajado en avión en los últimos 6 meses. Yo creo que ahorita con la pandemia no. Y van de vacaciones a lugares turísticos de lujo, visitando al menos una vez al año el extranjero y varias veces el interior de la República. Cuando decir interior de la República es cualquier punto, no importa que sea aquí alrededor. O sea, si ustedes se fueron a Mazamitla el fin de semana ya cuenta. O sea, si en el año se van 3, 4 veces a Mazamitla o a Chapala o cualquier lugar así, ya les está contando en esas vacaciones, que pues no son vacaciones como nos las imaginamos, pero que sí lo son, y que mucha gente no tiene el dinero para hacerlo. Y una vez al extranjero, pues si cada año van a visitar a su familia a California, pues ya les cuenta. ¿Sí? La televisión. La televisión le dedican menos de 2 horas. Entonces, en el nivel B era más de 3 horas, en el E era más de 3 horas y en el A es menos de 2 horas. Quiere decir que si vamos a ponerle hora y media más 3 horas, son 4 horas y media entre 2, pónganle 2 horas. En promedio los mexicanos vemos 2 horas y poquito de tele. Por es que la tele es uno de los medios de publicidad más importantes. Ahora, ¿qué canal? Eso ya es otro cuento. ¿Sí? Porque ¿quién ve qué canal? ¿Sí? Y luego, por ejemplo, ellos ya seguramente tienen cable, porque desde la C más tienen cable. Eso se complica. Quiere decir que desde la C menos la gente sigue viendo tele abierta. Y lo que comentamos en nuestra clase, la mayor parte de la gente de todos modos ve tele abierta aunque tenga cable. El siguiente punto es la segmentación de mercado. Y bueno, esas son características. No lo acomodé bien. Y es como hacer la segmentación. Y este es el concepto. Ok. Pero este es un ejemplo. Espera un poquito. Bueno, primero, ¿qué es un segmento de mercados?
¿Quién me puede decir que es un segmento de mercado? ¿Ya saben qué es un segmento de mercado? Sí, profe, son las características o el cliente ideal para un servicio o un producto. Ujú. Muy bien. Entonces, las características. Los segmentos deben ser fácilmente identificados, hay que tener un tamaño adecuado, un número de sujetos suficientemente amplio para que sea rentable, ¿sí? Deben ser medibles y debe ser accesible. Esas son las características de un segmento de mercado. ¿Se crean segmentos de mercados? Les pregunto, ¿se pueden crear segmentos de mercado o ya están? Por lo general ya están establecidos, pero no sé. Ok. ¿Lo que ibas a decir? Sí, pues que normalmente están establecidos por la sociedad, pero pues yo creo que sí puedes crear algún tipo de segmento, ¿no? O sea, depende de tu, pues de tu empresa o de qué venga atrás. Yo creo que sí hay una posibilidad, digo, no me consta, pero creo que sí. Ok. Me imagino que si Alejandro, tú. encuentras la temática, puedes crear un nuevo nicho de mercado, ¿no? Sí, que perdón, se cortó un poquito. ¿Te imaginas que sí qué? Y si encuentras la problemática o la solución con un servicio o un producto a algo en específico, puedes crear un nuevo nicho de mercado, ¿no? Sí, los cambios sociales hacen que surjan nuevos nichos. Por ejemplo, a lo mejor antes, eh, mamás solteras, profesionistas, no sería un nicho de mercado y ahorita probablemente sí lo sea. Antes me refiero a hace 40 años, ¿sí? Pero ahorita, ¿cuántas mamás solteras conocen? Y con solteras no me refiero a que no se hayan casado, sino me refiero a que sean la cabeza de su familia, ¿sí? Que sean el jefe de familia, mujeres jefe de familia. Entonces, pudiera ser un nuevo segmento de mercado, mujeres jefes de familia. ¿Por qué? Porque son chavas o señoras, no necesariamente son jóvenes, pero son chavas que tienen que trabajar y tienen que educar a sus hijos y tienen que hacer las dos funciones. Entonces, y fíjense las características. Las características dice homogéneo, que tengan características similares, que tenga un buen tamaño, ¿sí? ¿Cuántas mujeres ya son jefes de familia en nuestro país? No tengo la cantidad, pero yo alguna vez leí hace como 2 años que creo que el 40% de los hogares mexicanos, la cabeza es una mujer, ya no es un hombre. Ya no es un hombre por muchas razones. Desde los divorcios, desde los abandonos, hasta los que se van a vivir a Estados Unidos. Porque acuérdense que en nuestro país muchos hombres se van a trabajar a Estados Unidos y sobre todo en los pueblos dejan a las mujeres solas. Y pues sí les mandan dinero, pero les mandan dinero con una periodicidad, pues. No es así que ahí te va para el chivo cada semana o cada mes. Pero de repente les llega la lana, pero las mujeres en los pueblos pues tienen que estar trabajando. No están así como que esperando. Ah, sí, ya me llegó el dinero, voy a cobrarlo y ya. No, pues están trabajando porque tienen que sacar a su familia adelante. De alguna manera están solas. Entonces, los cambios sociales hacen que haya nuevos segmentos de mercado. Otro segmento de mercado que podríamos pensar sería, por ejemplo, si cada vez hay más chavos que viven solos, que están saliendo de sus casas y viven solos en sus departamentos. Si ya llega a ser una masa grande de personas, y es un segmento de mercado. O sea, jóvenes o adultos o los divorciados. Si hay muchas mujeres que son jefes de familia, pues también puede ser que haya muchos hombres que ya viven solos en su edad madura. Y pues porque se divorciaron. Y entonces fueron a rentar un departamento o lo que sea y ahora viven solos. Entonces ahí puedes tener otro segmento de mercado. Hombres que viven solos y de clase económica tal. En fin. Entonces los cambios sociales son los que hacen posible que vayamos teniendo nuevos segmentos. ¿Quién se encarga de generar los nuevos segmentos? Los mercadólogos. ¿Con base a qué? Pues precisamente eso, a los cambios sociales y la cantidad de personas. Chavos que se juntan a vivir, o sea, por ejemplo, no como pareja, sino amigos, grupos de amigos que salen de su casa y se juntan para vivir en un depa, como roomies. A lo mejor ahí tenemos otro segmento de mercado. Habría que ver si de veras la cantidad de gente que hay en México es lo suficientemente amplia con esas características como para que sea un segmento. Otra, en México tenemos un problema de obesidad, ¿sí? Entonces, gente de talla, ya no grande, sino extra grande. Incluso ya está ahí hay nuevas tallas, no sé si se han fijado, pero ya hay
XL, XXL, y antes nada más era L. ¿Por qué van creando más tallas? Porque hay nuevos segmentos de mercado. ¿Por qué? Por el problema de obesidad. Enfermedades. Ahora la diabetes en los niños cada vez es más común. En México la diabetes es un problema muy severo y es la segunda causa de fallecimientos en nuestro país. Creo que este año va a ser después del COVID, todavía no se sabe. O todavía no es porque no hemos acabado el año. Pero suponiendo que siga, bueno, no suponiendo, definitivamente la diabetes está entre los 3 primeras causas de muerte en México. Productos para diabético, ahí tienes un nuevo segmento, ¿sí? ¿Qué productos hay para diabético? Comida, cremas, ropa, cosas para hacer ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, sí se crean nuevos segmentos. Y bueno, y no solamente como ya les puse ejemplos por cuestiones sociales, sino también por cuestiones de enfermedades, pues incluso. Otro segmento de mercado que ahorita se me ocurre, pues también hay cada vez más señoras divorciadas. Por ejemplo, yo en mis tiempos era 1 o 2 bares para chavorrucos. Y ahorita ya hay más lugares para chavorrucos. Entonces, por ejemplo, una persona de más de 30 años, de más de 35 años, para irse a meter al antro, pues era de flojera, porque era puro chiquillo. Y los digo porque a mí me pasó. Entonces yo quería ir al antro y pues yo veía puros veinteañeros y me sentía ridículo ahí entre veinteañeros. Y aparte que flojera estar conociendo veinteañeros, porque la verdad, no es por hacerlos menos ni mucho menos, pero cuando uno ya tiene 35 y no va en plan de pues cotorrear nomás, sino de conocer gente, hacer amigos, conocer un prospecto de novia o de novio, pues conocer puro veinteañero o veinteañera, pues como que no está tan padre, ¿verdad? Entonces, ahora ya hay más lugares para gente de más edad que se va a divertir, como si fuera chavo, pues. ¿Me expliqué? Levanta la mano si me expliqué en cómo se genera o cómo generar nuevos segmentos o por qué se generan nuevos segmentos. Sí, profe. Ok. Bueno, déjenme ver si acomodo bien esto. Según yo ya lo había acomodado, pero es que este es un ejemplo. No sé qué trae mi máquina. Sí, este es el ejemplo. Vamos a ver este. ¿Qué es la segmentación de mercados? Si quieren, yo lo leo. La segmentación de mercados es usada por las empresas para separar el público objetivo con el cual se desea trabajar. Considerada como un fenómeno de mercado, la técnica consta de definir la estrategia de mercado mediante la identificación del mercado objetivo. Segmentar este mercado significa dividirlo para que los consumidores sean agrupados acorde con una serie de características, necesidades o preferencias. Es importante que un segmento cuente con personas de factores homogéneos y estos dependen del objetivo de la segmentación. Por ejemplo, cada vez más chavas se pintan el cabello, ¿no? Desde chavitas. Y se lo pintan de colores que les dejan súper maltratado el cabello. Entonces ahí hay un segmento para los shampoos. ¿Sí? Y eso es por moda, no es por enfermedad ni por cambio social. Aquí. La separación en grupos de consumidores permite que la empresa pueda identificar y privilegiar uno o varios segmentos de acuerdo con la gama de objetivos del producto. El proceso de segmentación requiere que sean identificados los criterios que afectan o inciden en la decisión de compras. Existen diversos criterios de segmentación: sociales, geográficos, demográficos, económicos, en fin. Normalmente, en una segmentación de mercado es necesario abordar varios de los criterios para orientar las acciones del marketing a seguir. Cuantos más aspectos sean usados para caracterizar al público, más fácil será elaborar una estrategia de marketing. Eso quiere decir que entre más conozcamos a nuestro segmento, a nuestro nicho, pues mejor les vamos a llegar. Cuando estamos viendo lo de la lana y qué tienen en sus casas y por dónde viven. No hay cómo pensar en segmentar al público objetivo sin saber cuáles características necesita tener para que la estrategia sea definida. Un estudio o investigación de mercado necesita contemplar un objetivo como crear un producto, optimizar el concepto de una marca u otro que tenga relevancia estratégica. Ok. Entonces, desde generar productos hasta adaptar productos. Otro ejemplo. Cada vez es más evidente la apertura
de la comunidad LGBTTI. Sin embargo, sigue habiendo mucho rechazo a la comunidad LGBTTI. Entonces, para una marca, identificarse con ese grupo puede ser contraproducente porque puede ser rechazado por otro sector de la sociedad. Entonces, lo que pueden hacer es, una, sacar productos especiales que no se relacionen con los otros productos, o dos, no hacer productos para el nicho, sino nada más mostrarse como amigables con el nicho, ¿sí? Que es otra forma de incluir. Por ejemplo, si somos súper mochos, si estamos en contra del divorcio, que tú digas, apoyamos a las mujeres que están solas. Pues a lo mejor mucha gente va a pensar, uy, van en contra de la familia. Entonces, pues no quieren mostrarse así, pero haces alguna estrategia donde incluyas a todos o, en su defecto, haces productos específicos para ese segmento sin que te quemes con los demás. ¿De acuerdo? Un ejemplo. Okay. ¿Quién me ayuda? Yo. ¿Mm? Sí, después de plantearnos la pregunta a quién intentamos vender nuestras respuestas a todo mundo, lo más probable es que a largo plazo terminemos por no vender a nadie. Considerar el mercado como una unidad e intentar satisfacer a todos sus integrantes con la misma oferta de producto es poco eficaz. El mercado es demasiado amplio y está formado con clientes diferentes con diversas necesidades de compra. La segmentación de mercado divide el mercado en grupos con características y necesidades semejantes para poder ofrecer una oferta diferenciada y adaptada a cada uno de los grupos objetivo. Esto permite optimizar recursos y utilizar eficazmente nuestros esfuerzos de marketing. Existen diferentes variables para segmentar el mercado. Dependiendo de cada empresa, se utilizará una combinación diferente. La variable de segmentación de mercado se encuentra agrupada en variables geográficas, demográficas, psicográficas y de conducta. Hasta ahí. No, hasta ahí. Hasta ahí. Entonces, esto es importante. Eso de para todo el mundo no funciona. Y me pueden decir, pues la coca la consume todo el mundo. Es más, me pueden decir, ¿qué no vimos en publicidad que uno de los tipos de publicidad es la publicidad que va a todos, que no es especializada? Y yo, pues sí, pero también les decía que ese tipo de artículos es el agua, la luz, las tortillas. Son cosas como muy específicas las que de veras son para todo el mundo. Y por ejemplo, las tortillas. Las tortillas, si estamos hablando de un país obeso, bueno, un país obeso se ve muy grueso, pero pues bueno, por decirlo de alguna manera, de un país con un problema de obesidad, mejor, si estamos hablando con un problema, con un país con problema de obesidad, las tortillas, pues a lo mejor ya ese no es su segmento. Y entonces, ¿qué se les ocurre? Vamos a hacer tortillas de nopal. Y existen las tortillas de nopal que ayudan a los diabéticos y que tienen más fibra y que entonces si te puedes comer una tortilla de maíz al día en tu dieta, pues a lo mejor te puedes comer 3 tortillas de nopal. Que sepan buenas y que estén buenas, pues yo les digo porque yo las compré. No sé si ¿ustedes han probado las tortillas de nopal? Sí, Levanten la mano si han profe. probado. ¿Y qué tal, Dolo? Están buenas. A mí ¿Tú, me Javier? gustan tostadas. Profe, A ver, Las uno por tortillas, Itzel. no, las tostadas. A yo ver, prefiero Itzel. las de nopal que las de maíz. A mí las tortillas de maíz no me gustan. ¿Por qué no te gustan? No sé, nunca me han gustado, pero desde que estoy chiquita, pues. O sea, sí como Y tortillas de maíz, pero no sé, como en lugares que de veras no hay de otra tortilla, pues. prefieres de harina. Sí, Ok, eres del norte. sí. Ah, pues por eso. Pero, o Este, sea, así la tortilla solita no me gusta, pues. Si está doradita, sí me la como. Pero así que yo diga, ay, quiero un taco con tortilla de maíz o una quesadilla de tortilla de maíz o lo que sea, no me gusta. ok. ¿Y recién hecha? Es- Recién No, hechas están buenísimas, pero no me No gustan. mames. En Culiacán sí, conozco recién hechas. como pues, pero muy de vez en cuando, no es que yo diga, ay, hoy amanecí con antojo de una tortilla de maíz, no. Te voy a llevar unos tacos. Itzel. yo depende de la comida. Hay cosas que se me antojan con de harina y hay cosas que se me antojan de maíz. Y la de nopal, en lo personal,
O no sé si compré una mala marca y me quedé con una mala impresión, pero se me rompía mucho. Entonces me hacía el taco y yo, sí. Dolor, ¿qué ibas a decir? En Itzel, Culiacán, espérame, Itzel, le doy la palabra a Dolo porque desde hace rato quiere hablar. Y también Lu. Dime, Dolores. en Culiacán es muy común comer tortillas de nopal y también sacaron unas que son como rosas que son de betabel, saben igual. Mira, de betabel, órale. Sí. Lourdes, ¿qué ibas a decir? No, que a mí me gustaban las tostadas de nopal. Las tostadas de nopal O sí sea, la están tortilla buenas. no, pero la tostada sí está. Ajá. Sí, la tostada sí está. Es que a mí el problema que yo tuve con la de nopal, pero digo, a lo mejor fue por la marca que agarré, que se rompía. Entonces te haces el taco y se te sale todo el taco, pues no. El sabor no me Pues desagradó, no es aunque sabe un taco. poquito ácida, te digo, aunque sabe un poquitito, para mi gusto sabe un poquito ácida, no se me hizo mal, pues, el sabor. Se me hizo aceptable. Y Octavio, yo tengo una amiga, pero es española y dice que no tolera el olor del maíz. Y como vino a México y pues no comía nada, es que todo huele a maíz. Eso es tan chistoso porque pues a mí está, como tú dices, una así recién hecha, bueno, cállate los ojos. Y sin desayunar, peor. Pero bueno, ¿cuáles son las cosas que tenemos que tomar en cuenta? Geográficas, evidentemente, ¿verdad? Puede ser, ¿se acuerdan que les dije de los mapas? Que ubicas o sea, cada quien en una zona de la ciudad y así ya te vas a hacer las encuestas, pues aquí está. Y hasta te vas por código postal. O sea, y también es más o menos porque, por ejemplo, dicen, es que Zapopan es el municipio más rico de la zona metropolitana. Pues sí, porque en Zapopan está Andares y está Puerta de Hierro y está Ciudad del Sol y está, bueno, Bugambilias ya no, pero bueno, hay una serie, está Providencia, está, sí, pues, pero también está la Jalisco y está la Nuevo México, entonces pues, hay que ver qué parte de Zapopan, ¿verdad? O también hay clase media, como toda la parte de la salida a Tezistán, que eso más bien es de clase media, no es de clase alta, pues. Demográficas, que esas son las que casi siempre pensamos. Bueno, ahora es más común decir género, pero pues se refiere al sexo, edad, la lana, que es lo que acabamos de ver, la educación, la profesión. Fíjense, clase social, más bien esto de clase social es el resultado de esto. Esta yo la quitaba de esta lista, porque la clase social es la suma de los ingresos con la educación, con la profesión, ¿sí? La religión, esta es importante. Este es algo que no consideramos. ¿Creen que la religión afecte en cuanto al consumo y a un segmento de mercado? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿La religión afecta para hacer un segmento de mercado? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿No se les ocurre? En nuestro país, como la mayoría somos católicos, como que, o por lo menos cristianos, como que no es tan marcado. ¿A qué me refiero? A final de cuentas, si eres evangelista o si eres cristiano o si eres católico, sí tenemos nuestras diferencias, o de la luz del mundo, sí tenemos nuestras diferencias, pero no son tan radicales como con religiones, budismo o el islamismo o los judíos. Por ejemplo, los judíos, pues la carne, la comida tiene que ser kosher y debe tener el sello kosher para poderla comer. Y los musulmanes deben tener el sello, ay, ¿cómo se llama? Halal, creo que se llama halal. Debe tener otro sello para que la puedan comer. Entonces, si tú vas a sacar aquí en Guadalajara tenemos un grupo de judíos, no tan grande como la Ciudad de México, pero incluso tienen su sinagoga, precisamente por Providencia. Entonces, pues es un grupo que pues, si tiene sinagoga, pues debe ser relativamente grande. Y ya también tenemos una mezquita en el área de la Calma. Entonces quiere decir que ya empieza a haber personas musulmanas. Pero el tamaño, ¿será suficiente el tamaño de los musulmanes que hay en Guadalajara como para ya poner un supermercado de comida halal? No estoy tan seguro. ¿Me explico? Es una de las cosas que tiene uno que estar pendiente para la segmentación. Son 8:53. Pues se va a quedar muy como a la mitad, pero pues bueno, de todos modos está un poquito más largo el tema y era como complicado abordarlo en una sola hora y poderlo reflexionar sobre todo. Porque yo sé que ya lo conocen, pero a lo mejor no lo hemos reflexionado o ahondado en él.
Sí, y eso es lo que yo quiero, que lo reflexionemos. Acuérdense que no me gusta que memoricen, me gusta que comprendamos. Entonces, por eso me estoy entreteniendo más. Levanten la mano si aprendieron algo hoy y si les gustó la clase. O si les, más bien, levanten la mano si les aburrió la clase. Levanten la mano si les aburrió la clase. Ah, profe, ya la había levantado. Está bien. Bueno, fuimos muy poquitos, nos faltó Kate y nos faltó, ¿quién más nos faltó? Y Renata. Pero bueno, voy a bajar la lista, de todos modos, para que no se me olvide. Listo. Ahora sí. Nos vemos mañana, chavos. Bye, profe. Gracias, profe. Buen día, profe. Que pase excelente.